Hola amigos, Bendiciones para todos. esta es la segunda parte de cómo leer la Biblia, qué es la Biblia. Otra de las cosas que me parece interesante es que la Biblia nos permite tener una margen de la verdad. Ahí podemos ir nosotros confirmar si eso que nos han enseñado en nuestras diferentes religiones es verdad. Si decimos que creemos en un Dios, que creemos en Jesús, que creemos en la Virgen María, que creemos en los apóstoles, en los ángeles, bueno, miremos en la palabra cuál es su orden, qué realmente son ellos, qué hacen, cómo sirven, cuál es su verdadera santidad, su nivel poderoso. Y eso nos puede llevar a nosotros a cuestionarnos cosas que nos han enseñado que no están en la palabra. Si no nos parece que lo que la palabra dice es diferente a lo que nos han enseñado, nos toca cuestionarnos entonces qué estamos aprendiendo. Porque ahí viene uno de los problemas más grandes que encontramos en la gente. Dicen, es que yo oro y nada pasa. Claro, estás orando mal. Porque mínimo estás orando sobre cosas que Dios no ha prometido, sobre cosas que Dios no va a hacer, sobre cosas que tal vez otro humano te dijo que le pidieras así. Y cuando tú empiezas a leer la palabra te das cuenta que te has llenado de rezos, que no te encuentras un rezo de esa magnitud, que has estado pidiendo por santos que en ningún momento en la Biblia te dice a qué santo pedirle, que te encuentras con de pronto algunos accesorios que usamos para nosotros ayudarnos a rezar, y cuando vienes a la Biblia te das cuenta que nada de eso era necesario. Entonces eso nos aclara la mente y nos ayuda a tener un mayor enfoque, que yo lo veo de esta manera, ¿no? La Biblia es como un mapa, nos muestra todo el panorama de todo lo que nos rodea. El Espíritu Santo es como esa brújula, nos ayuda a sentir hacia dónde debemos de ir, qué es lo correcto, o sea, nos sensibiliza con lo que dice ella. Y Jesús es el camino, pero no es como mucha gente dice, ¿no? No es que todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. No, es que todas las religiones a su manera oran al mismo Dios. Falso, porque cuando tú miras es un manual perfectamente explicado que si crees en este Dios, que crees en Jesús, en su Espíritu Santo, quiénes son y cómo es que hay que hacer las cosas. Y aquí me empezó esto a evidenciar hace 5 años, de los 10 que llevo en Cristo, que mi problema que tenía con mi fe y que mis oraciones sirvieran eran por desobediencia, por falta de conocimiento y por el orden, porque es un Dios de orden. Cuando acomodamos eso, es que todo se inicia a volver poderoso, porque ya no te vuelves tropiezo ni estás engañado en cosas que Dios no está diciendo. Sí, además de todo, la palabra nos permite poder conocer quién es el enemigo, ¿sí? Conocer también cómo opera y nos permite poder repelerlo, porque la palabra es poderosa. Igualmente nos permite conocer la verdad del carácter de Cristo, ¿sí? Quién era, su ejemplo, su historia, cómo hablaba, porque nosotros debemos seguir ese ejemplo. ¿Y cómo vamos a aprenderlo si no? Leyendo la palabra. Ahí donde está plasmado todo lo que él hacía y lo que decía, todo su ejemplo y toda su enseñanza. También nos sirve para que nosotros no solamente nos llenemos del conocimiento del mundo. La verdad es que en el mundo hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías y muchas de las teorías o de las, digamos, como herramientas para tener bienestar, muchas de ellas son opuestas a los principios de Dios y a las verdades que están en su palabra. Por ejemplo, digamos que yo no tengo nada en contra de la meditación, pero hay cierto tipo de meditaciones que abren puertas que son peligrosas para nosotros. Total. ¿Sí? O hay unas meditaciones que se hacen con espíritus, etc. O por ejemplo, cuando creemos en que los milagros nos sirven como una prueba de lo divino. Y cuando uno se pone a leer en la palabra, uno se encuentra que los milagros no necesariamente vienen de Dios. No todos. No todos los milagros. Por ejemplo, hay milagros que te hace el enemigo. El diablo hace milagros. Se te presenta como ángel de luz. Y puede ser uno engañado pensando que si yo recibo un milagro o una contestación a esa oración, entonces porque estoy bien con Dios. Y lo cual puede ser que no sea de esa manera. Donde también me di cuenta que la palabra dice que si tú le dijeres a esta montaña, levántate y échate allá, por tu fe, o sea que si tienes fe, tu fe va a mover montañas. Quiere decir que a veces hasta cosas buenas que nos pasan las logramos hacer nosotros con una fuerza de nuestro espíritu, de nuestro deseo, de nuestra concentración. Entonces no puede ser un ítem medidor de la gracia de Dios el hecho que exista un milagro. Eso nos puede confundir. Sí, también he escuchado otra teoría que dice el hombre es su propio salvador. Imagínate, entonces estamos jodidos, porque si yo soy mi propia salvadora ya me perdí.
O el que madruga a Dios le ayuda, no está en la Biblia. O ayúdate que yo te ayudaré. La gente, mejor dicho, jura y rejura que está en la palabra y yo lo he buscado y yo no he encontrado eso de que ayúdate que yo te ayudaré. Es verdad, hay que esforzarse, pero eso no está en la palabra y la gente cree que está allí. Exacto. Entonces nosotros podemos terminar dándonos vueltas innecesarias en cosas que Dios no nos ha pedido, hasta sacrificios que Dios no ha pedido, y también de alguna manera llenarnos de culpa de un juicio que en ninguna parte de la palabra dice que Dios lo está haciendo sobre nosotros. Exactamente, entonces nosotros necesitamos ir a la palabra a corroborar lo que se nos está enseñando y ver qué es lo que Dios dice en realidad. También mirar por qué la palabra es importante. Ella nos capacita para la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Nos muestra cómo hacerlo, nos muestra también cómo vivir. Así que la palabra tiene tanta utilidad para nosotros que seríamos muy bobitos si no prestamos atención a lo que ella nos puede enseñar. Claro, nos puede ahorrar mucho tiempo mal empleado o desperdiciado. La verdad sí. Y sabes que he escuchado tanto que la gente dice, es que Dios no me habla. Pues ahí está la palabra. Dice, la palabra de Dios, o sea, nomás con ella ya nos está hablando, ya nos está diciendo qué debemos hacer, qué no debemos hacer, hasta nos dice cosas de las que debemos cuidarnos con la alimentación. Muchos creen que es simplemente por rito o por no ser superstición, pero muchos de esos alimentos es por cuidar la salud. Por ejemplo, el cerdo es delicioso y nos encanta, pero es para que nos cuidemos, por ejemplo, el colesterol o cosas con sangre como el hígado, peligrosas para nuestra salud en exceso, claro está. Lo más importante es que nosotros podamos recordar que la palabra es un libro que tiene todo el poder condensado, o sea, es poder de Dios condensado y nos la ha dado para nuestro bienestar. Siempre es pensando en nosotros. Y que para comprenderla necesitamos revelación del Espíritu Santo y también conocer el contexto y el tiempo en que se están diciendo las cosas, porque ahí es que viene mucha gente diciendo que una mujer no se puede arreglar, que una mujer tiene que vestir vestiduras así, asá, o por ejemplo yo veo muchos debates con respecto a que si tatuarse es malo o tatuarse es bueno. Esto tiene una cantidad de connotaciones. O pantalones. Sí, o sea, sí, yo siempre he visto en la palabra que lo que Dios busca es que la verdad de nuestro corazón sea pura, y de pronto yo creo que todo está, yo lo digo como Andrés Orozco en lo que va a su Unife, yo creo que todo está en la verdad con la que realmente yo hago las cosas. Si las estoy haciendo para ofender a Dios o solamente porque me pareció interesante hacerme un tatuaje. Obviamente que yo no tengo tatuajes, pero no es porque me parezca que esto ofenda a Dios, simplemente a mi gusto no está. O por ejemplo que dicen que colocarse más aretes, tampoco va con mi gusto. Me parece más importante quedarme de la palabra las partes en las que yo veo cómo ayudo, agrado y no ofendo a Dios. Eso sí es lo más importante, porque una vez que puede ser que estemos haciendo algo equivocado, va a decir que uy, aquí como así que un tatuaje no es pecado. Listo, oremos, dejemos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. La palabra dice eso, que el Espíritu Santo nos da convicción de que estamos haciendo algo incorrecto. Y allí puede uno decir, uy, sentí mi corazón que hacerme un tatuaje no le agrada a Dios. Ah, si Dios te lo dijo, obedécelo, pero en el caso mío no me lo ha dicho. Tiene que ver con tu conciencia también, ¿sí? Con la verdad de tu corazón. Y claro, la palabra es muy clara con los sí y con los no. En ninguna parte dice, tú eras y mientes, dice, no mientas. Tú eras y robas, no. Dices, no robes, o sea, es que son mandamientos. Otras son las cosas de tu conciencia y de tu relación con Dios, porque eso también lo explica la palabra, que hay cosas que son asunto de conciencia. Entonces ya sabemos que es muy importante, pero ¿por qué la Biblia tiene todo este impacto? ¿Por qué la Biblia es tan transformadora? Por un lado, ella misma testigua de sí misma diciendo que es luz. Dice, pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, nos muestra el camino. También dice que es un arma poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que atraviesa y, mejor dicho, llega hasta lo más profundo del corazón, ¿sí? Trope coyunturas. Claro, la palabra es tan certera que llega hasta lo más profundo, hasta el origen. Arranca ese velo espiritual que nos tiene enceguecidos. La palabra sí limpia, nos aclara la visión realmente de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? Nos saca de toda esa confusión. Nos quita las vendas. También es una especie de espejo. Un espejo que muestra la verdad de nuestra naturaleza. Por eso es tan importante leerla, porque nos dice cómo somos realmente como humanos y por qué necesitamos tanto a Dios y a Jesús y a su Espíritu Santo para poder vivir esta vida bien y poder tener una eternidad con ellos. Total. ¿Sí?
También ella misma dice que es útil para enseñar, redarguir, reprender, instruir y formar en justicia. ¿Y qué es rearguir? Yo siempre he escuchado esa palabra por todo lado y uno, ¿rearguir? Sí, redarguir tiene que ver con que nos confronta y nos lleva a entender que estamos equivocados, ¿sí? O que necesitamos ajustar ciertas cosas, pero también nos consuela, ¿cierto? Nos ayuda a nosotros cuando estamos ansiosos, preocupados, no sabemos qué hacer. Uno se pone a leer las historias que están en la Biblia y uno dice, si este man con ese problemazo, Dios lo sacó ahí, ¿qué no me va a sacar a mí también? Ahí nos vamos a encontrar con Dios. Sí, además también dice que también es para siempre. Ella misma dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella es eterna, es entendible para todos, ¿sí? Es clara, muy precisa. Ahí dice la canción, ven, 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 cielo y tierra pasarán, más mis palabras no. Esa canción también parece que no va a pasar. La he oído desde chiquita. ¿Qué más? Nos mantiene justos, rectos, nos da entendimiento, ¿sí? También nos da vida, o sea, nos habla de cómo tener una vida con Dios a través de Jesucristo. Nos guía también en esa salvación, de cómo encontrarlo a Él, porque Él es el único camino para la salvación y la eternidad, y nos sostiene. Así que más beneficios, el que quiera más que le piquen caña, así decimos aquí en Colombia. Sí, es una palabra para llenarlo a uno de sabiduría, conocimiento eterno, o sea, conocimiento que realmente te lleva a hablar de otra manera, te lleva a pensar de otra forma. A veces uno se siente muy vacío, uno trata digamos, cuando quiere conquistar a alguien, hasta de reconquistar a su propia pareja, y uno no tiene ni las palabras. Lea la palabra y verá que le va a dar la sabiduría para saber qué decir, cómo decirlo, cuándo esperar. Es muy, muy interesante. La verdad es que mis 10 años en Cristo, lamento mucho no haber conocido la palabra desde el principio. Me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y este camino hubiera sido mucho más sencillo. Por ejemplo, háblame de un versículo, o contémosles de un versículo que tú hayas dicho, ese versículo me cambió la vida cuando lo leí o cuando lo aprendí. Hay un versículo que no recuerdo el nombre y dónde está, pero ¿Cuál? Me llenó de mucha confianza porque mantenía siempre con las finanzas caídas y vivía preocupado por la plata. Y decía, joven fui, viejo soy y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Cuando yo vi eso, yo dije, uy, excelente, quiere decir que esta persona ha vivido toda la vida y que a alguien que es justo, Dios nunca lo desampara ni permite que sus hijos mendiguen, que pidan, que no se acuesten sin comer. Y yo esa dije, esa es la promesa que yo quiero. Pero obviamente la misma palabra me ayudó a entender cuál tenía que ser la posición donde yo tenía que estar justo para que Dios pudiera bendecirme como era, ser justo. Entonces eso me empezó a ir realmente animando a que si yo no quería que mis hijos mendigaran pan y yo nunca quería que me faltara la bendición, me llevó a hacer cosas justas, me llevó a comportarme de la manera en la que agradara a Dios. Sí, yo tengo varios versículos que cambiaron mi vida. Uno de ellos está en los evangelios que dice que el ladrón ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fantástico, porque me está hablando de lo que el enemigo hace, cómo te engaña, cómo te quiere robar y cómo no solo se conforma con eso, sino con que tras de que me has quitado todo, quieres destruirme, o sea, es mucho ensañe, ¿no? Claro. Pero también el Señor, como siempre, prueba pero salida. Junto con la dificultad te muestra el camino de la luz, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Me cambió la vida, yo dije, yo quiero más vida en abundancia. Y como yo siempre he sido como durito, fui muy loco, muy impulsivo, siempre me metí en muchos problemas. Otro versículo que me encantó es uno que dice así, clama a mí y yo enviaré ayuda desde lo alto. Imagínate, yo sentí mi corazón que no decía, hablemosle a Dios y algo hará, alguien aparecerá, alguien te ayudará, no, yo enviaré ayudas de lo alto. Sentía como que el cielo se abría y venía de su unción toda poderosa sobre mí. Y entendí que sí, hay muchas veces que hay ciertas decisiones y momentos de la vida que nadie va a poder hacer algo por respecto a eso. Y cuando vi que clama a mí y enviaré ayudas de lo alto, sentí que eso me dio poder, que era cuando Dios me ayudaba a enfrentar una situación, cuando Dios cambió mi tragedia, mi desgracia por victoria, cuando Dios, a pesar de que todo se veía mal, el Señor como que me decía, mira a través de mis ojos, y veía yo que todo era posible. Me acuerdo también cuando la palabra hermoso, es que está
creo que es Elías o Gedeón, no recuerdo, estaban por presentarse a una guerra y resulta que ellos eran muy poquitos y se iban a enfrentar contra un gran ejército. Y entonces obviamente al verse tan poquitos, este compañero le pregunta al otro, es que ay, pero son muy poquitos, ¿qué vamos a hacer? Dice que él abrió los ojos y levantó cantidades de ángeles alrededor. Entonces me parece súper hermoso eso, darse cuenta uno que cuántas veces hemos sido desengañados en la desesperanza por lo que los ojos ven, pero cuántas cosas grandes, y por eso nos perdemos en lo que es invisible, que es eterno. Y que en realidad no estamos solos. Y que nunca estamos solos. No estamos solos. Y un versículo súper clave para nuestra relación de pareja, lo aprendimos y nos ha servido muchísimo, es: la blanda respuesta aplaca la ira. ¡Ah! Nos ha enseñado a callarnos. Sí. O hablar de la mejor manera que se pueda. Nosotros lo pusimos a prueba y nos dimos cuenta que en efecto, así que la palabra es poderosa, hay que leerla, hay que estudiarla. Y como sabemos que a veces es complicado como coger el ritmo, pues les vamos a dar unos tips sencillos para empezar ese camino de la lectura de la palabra. Obviamente es importante que cada uno pueda hacerlo como se sienta más cómodo, pero cómodo no es no leerla o leerla que la abro y donde caiga el dedo. Es que hemos escuchado. Por favor, sí, que la abran al azar y que eso es que lo que decía Dios. No, por favor, respeto con la palabra, ya son una recocha. Sí, con el Señor también. No, hay que leerla en orden. Por ejemplo, ojalá empiecen por los evangelios, por Juan, principalmente porque los evangelios para conocer de Jesús. Claro. Es el ejemplo a seguir, así que es súper importante. Nadie va a amar algo que no conoce. Sí. Hay que conocer a Jesús, porque Jesús nos llena de amor y a través de Jesús llegamos a Dios, así de sencillo. Sí, entonces algunos la estudian haciendo resumen. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, cuando era más joven, lo que hacía era que leía el capítulo y escribía todo lo que aprendía de ese capítulo y oraba siempre sobre eso, sobre lo que había aprendido. Otros lo que hacen es que la escriben literalmente para írsela aprendiendo. Otros no necesitan escribir nada, solo la leen y se quedan meditando en ella, como mi esposo, ¿sí? Otros leen estudios, muchas cosas. Lo importante es leerla, y no solo leerla, sino meditarla. La palabra misma dice que la escudriñemos. Escudriñar es algo más intenso que solo leerla, porque la idea es que podamos aprender, porque esto es algo para aplicar a la vida, ¿sí? Y al día a día. Eso es como buscando piojos. Sí. Usted revisa y vuelve y mira y levanta un pelito y corre el otro. Así usted va a encontrar verdaderamente lo que Dios le quiere decir. Bueno, básicamente nosotros podemos leernos un capítulo diario. La idea es que empecemos en orden. En el Nuevo Testamento busquen a Juan. Una vez que usted se termine de leer Juan, bueno, devuélvase el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, y vaya recorriéndolo hasta el final, hasta Apocalipsis. Cuando lo termine, viene a Génesis y la lee hasta que llegue al Nuevo Testamento. La idea de esto no es tratar de uno, todo lo que ves, entenderlo. No, mira, realmente como dijimos, la palabra la entiendes por revelación del Espíritu, Espíritu Santo. Quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos a poder ver más allá de lo evidente. El Espíritu Santo nos va a hablar. Lo otro es que también la palabra nos habla a tiempo y a destiempo. Quiero decir con esto que muchas veces tú lees algo y no había algo allí que para este momento fuera lo que Dios quería que quedara en tu mente dando vueltas. Como otras veces uno lee algo y esta vez se quedó pensando en un pedacito. Dios en este momento te quiere hablar sobre eso. Entonces no es la idea que la tengamos que recorrer con nuestra inteligencia. Ahí nos vamos a perder porque tiene que ser uno demasiado inteligente para entender la palabra. Pero lo más importante es que estamos conociendo a Dios y que Dios va a revelar lo que necesite. Y que muchas cosas que tal vez leímos y no entendimos acá, Dios las está poniendo acá. Tarde que temprano florece y ahí es que viene la transformación. Así es, necesitamos a Dios porque Dios es la llavecita para entender todas esas partes que son muy profundas y muy espiritualmente hablando. Cuando nosotros digamos que estamos solamente ocupados, como dice la palabra, en los asuntos carnales, pues entendemos los asuntos carnales. Hablamos esa lengua, nos movemos fácilmente en ello. Cuando nosotros ya empezamos a inmiscuirnos más en los asuntos del espíritu, pues ya hablamos esa lengua del espíritu, ya entendemos esos asuntos. Entonces más fácilmente el Señor nos va a revelar cada vez muchas más cosas. Ahora, nosotros siempre recomendamos que antes de leer la palabra, ora
obviamente ya uno oró por gracias a Dios, dame esto, aquello, pero entonces antes de leer la palabra tú puedes decirle al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender esta verdad, consígnala en mi corazón, llévame a transformar mi mente y que esta verdad sea profunda para mi vida. Y vas a ver que cuando uno entrega esta mente, este corazón a Dios, al Espíritu Santo, para que te ayude a leerla, seguro que es más poderosa la forma en la que la entendemos. Y algo para terminar que no queremos que se nos escape es, la Biblia no tiene, o sea, la Biblia es poderosa, tiene la palabra de Dios de por sí, pero no es para tenerla abierta en la casa sin leerla, sin practicarla, sin llevarla a cabo, sin compartirla. Tampoco es un amuleto que si yo cargo a todos lados me va a proteger de los ladrones, porque he escuchado eso, de los ladrones, del enemigo. No, la palabra es viva, entonces se debe hacer viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, al aplicarla, al creerla, al confiar en que trae las enseñanzas del Señor y lo que Él desea para mi vida. La protección de lo que diga la palabra la va a dar tu obediencia, porque la obediencia nos mantiene dentro de un cerco de protección de Dios. La desobediencia nos hace salirnos de allí. Entonces no es el hecho que la Biblia, sí, como dice Pablo, porque lo encontramos en muchas casas, está abierta, pero nadie la lee, nadie sabe qué dice. Y lo peor, hay gente que la lee y se la conoce, pero no la lleva al corazón, no la pone en práctica. Gente que la lleva aquí debajo, pero tampoco la lleva al reflejo en sus vidas. De nada sirve llenarte de conocimiento si tu vida no es un reflejo de Cristo. A eso es que tenemos que llegar, a ser como Cristo. No por las circunstancias venir nada más a Dios para que arregle un problema. Es para que el resultado de Dios en nuestras vidas nos lleve a servir, a hacer lo que Cristo hizo por todos nosotros. Es cierto, entonces nosotros queremos darles muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir este tema tan importante. O sea, es algo que nosotros necesitamos tener muy aquí y es la lectura de la palabra cada día para alimentarnos. Piensen en ella como una especie de alimento. Así nosotros sacamos músculos espirituales, así crecemos, así conocemos a Dios. Todo lo que les hemos dicho. Los invitamos a que no se olviden de hacer el taller. Está al final, por favor. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o sugerencia, recuerden que siempre pueden decírnosla. Sí. Ahí abajo en el taller siempre encuentran nuestro número celular. Nos pueden agregar y por el WhatsApp podemos responder las preguntas que ustedes necesiten. Entonces nos vemos en el siguiente módulo. Que Dios los bendiga. Bendiciones.